Bueno, vamos a hacer la oración para empezar el día de hoy. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetre a las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los suelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Llega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Este temita que tenemos hoy, muy interesante, creo en ti, la cuestión de Dios en el mundo moderno. Muy importante. El Papa Benedicto XVI nos habla sobre la cuestión de Dios y dice que en el fondo el hombre solo necesita una cosa en la que está contenido todo lo demás. Pero antes tiene que aprender a reconocer a través de sus deseos y anhelos superficiales lo que necesita realmente y lo que quiere realmente. Fíjense, la interrogante acerca de Dios surge en la vida de todos los seres humanos, de una forma u otra. Cuando esto sucede, a menudo las personas sienten de manera instintiva, tienen esa intuición dentro de ellos, de esa interrogante también que lo lleva a cuestionarse a sí mismo. Después de todo, la cuestión de Dios tiene que ver con la razón esencial para vivir de una persona, la forma de vivir. Vamos a observar un caso particularmente muy impresionante de esto que pasó hace algún tiempo, de una pareja de estudiantes universitario en París a principios del siglo XX. Se trata de Jacques Maritain y Raisa Almanzor. Esta pareja, desesperadamente, algo que pudiera hacer que la vida fuera digna de vivir en los círculos intelectuales generalmente ateos, en los que vivían y estudiaban. Raisa describió este periodo de búsqueda. Ellos buscaban algo y descubrió este periodo. Nadábamos a la deriva en las aguas de la observación y la experiencia, como los peces en los mares profundos. Me sumergía en la tristeza sin ver nunca el sol, del cual recibíamos los rayos muy atenuados. Fíjense, Raisa, al igual que Jacques, rechazaba de manera instintiva el oscuro abismo de un mundo sin Dios. Pero aún así, luchaban por encontrar a Dios en su vida. En el año 1901, la joven pareja hizo un pacto. Si no encontraban una respuesta a la aparente absurdidad de la vida en el plazo de un año,
se suicidarían juntos. Durante ese año, una serie de conferencias de un célebre filósofo les dio el indicio de lo que buscaban. Ellos empezaron a sospechar que la existencia podría tener algún significado, al menos a menudo uno por el que valiera la pena vivir, el tiempo suficiente para buscarlo. Mientras Jacques luchaba y oraba, diciendo: Dios mío, si existe y eres la verdad, házmela conocer. Raisa entonces se enfrentaba a la cuestión de cómo Dios podía existir y aún así permitir el sufrimiento. ¿No le parece eso algo en este tiempo de la pandemia, donde oímos muchas personas que dicen: ¿por qué Dios permite que tanta persona muera? ¿No le parece algo parecido, no? Bueno, estamos más o menos en el camino, ¿verdad? Rice escribió lo que nos salvó, dice: lo que nos salvó entonces, lo que hizo de nuestra real desesperación una desesperación todavía condicional, fue justamente nuestro sufrimiento. Oigan bien, el sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento es algo necesario para nuestra vida. No nos podemos quejar tanto. Bueno, ahí vamos. Esta dignidad apenas consciente salvó nuestro espíritu con la presencia de un elemento irreductible al absurdo, a lo que todo trataba de conducirnos lentamente. Esa desesperación condicional se transformó en una esperanza condicional y después en una esperanza firme. Pues fíjense que a los 5 años estaban casados y habían sido recibidos en la Iglesia Católica, a la que durante toda su vida harían importantes contribuciones de vida intelectual y de vida de fe. A diferencia de los Maritain, algunas personas creen en Dios toda su vida. Todos no somos iguales. Sin embargo, incluso los creyentes deben enfrentar personalmente la cuestión de Dios ante la duda y la oscuridad que parecen tocar al menos algunos momentos de toda la vida de nosotros. Por ejemplo, las enfermedades, la muerte de un ser querido, que a veces dudamos, cuando a veces no reaccionamos de la forma, porque el dolor es tan grande que nos saca de esa visión que deberíamos tener sobre Dios, y que algún día nos vamos a morir, ¿no? Y que las enfermedades no las manda Dios, naturalmente. Muchos otros van por la vida aparentemente indiferentes a la cuestión de Dios. Para algunos, esta indiferencia es una máscara que nos ponemos como para evitar enfrentar la realidad, ¿verdad? Esa máscara que cubre el profundo dolor de la incertidumbre. Pero otros, en algún sentido, se han olvidado realmente de Dios. Pero incluso, si negamos a Dios o parecemos olvidar que necesitamos una razón esencial para vivir, enfrentamos inevitablemente preguntas sobre la humanidad, sobre nuestra vida, sobre el significado de nuestra vida. Nuestro mundo en este momento está en una transformación tan rápida que está llena de comunicación de múltiples seres interconectados uno a otro de manera digital, así como estamos nosotros conectados en este momento, la cual se puede usar para bien como también se puede usar para el mal. Pero a pesar de todo, a menudo esta múltiple conexión está compuesta de islas de soledad que enfrenta al mundo, con un sentido de desesperanza, no tan diferente del que llevó casi a la desesperación a esta pareja que empezamos a hablar anteriormente.
Hoy muchos viven en una desesperación callada, que parece agotar no solo la creencia en Dios, sino la capacidad misma de creer, ya sea en el amor, en el significado de ese amor, en la humanidad o en cualquier cosa. Son problemas también que se relacionan con la cuestión de Dios, porque tal como la pareja de la cual hablamos, lo intuyeron incluso antes de encontrar la fe. La cuestión de Dios siempre afecta nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Muchas veces nos preguntamos quién es Dios, quién soy, qué significa ser un ser humano, qué es el hombre. Y cuando nos preguntamos quién es Dios, pues, o cuando no conocemos a Dios, pues no nos conocemos a nosotros mismos, porque Dios es el artista de nosotros. Él fue el que nos creó, ¿verdad? Y si Dios no existe, pues tampoco existe nosotros. No hay una esperanza, estamos vacíos, ¿no? Nos preguntamos quién es Dios, inevitablemente también nos preguntamos quién soy. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué es el hombre? Vamos a mencionar otra historia, otro testimonio, podríamos decir. Casi al mismo tiempo que la pareja anterior, Jack y Raisa, luchaban por encontrar una respuesta al aparente absurdo de su existencia, otra mujer de 14 años, con una inteligencia asombrosa, descubrió que ya no podía creer. Vamos a ver. Se trata de Edith Stein, nacida en 1891, en una familia alemana judía practicante. Llegó a una conclusión, que Dios no existía. Y si no existía, no tenía sentido hablarle. Y escribió esto que dice aquí: con plena conciencia y por libre elección dejé de rezar. ¿No ha oído usted eso a veces de algunas personas? ¿Verdad? Eso no suena, ¿verdad? Después de un breve periodo como enfermera en un hospital militar durante la Primera Guerra Mundial, Edith inició sus estudios de filosofía, la cual es la disciplina que plantea preguntas fundamentales acerca de la naturaleza, de la realidad y la existencia del ser humano. Su capacidad y su apasionada búsqueda de la verdad muy pronto llamaron la atención de algunos filósofos alemanes sobresalientes. Edith deseaba ser profesora de filosofía y ella más que capaz de serlo, porque era muy inteligente sobre todo, pero también era una mujer y era judía. En ese tiempo le era difícil. En la Alemania de la época, allí esto significaba que no podía cumplir con su deseo. Durante sus estudios, ella conoció a una amiga cuyo esposo acababa de morir. Edith, la atea, ya, que no podía dejar de buscar incansablemente la verdad acerca del mundo y del hombre, quedó afectada por la fuerza divina de esta afligida mujer, una fuerza que la cruz transmite a quienes la cargan. Fue el momento en que se desmoronó su religiosidad y brilló en ella la luz de Cristo, que es un misterio de la cruz. Varios años más tarde se selló este demoramiento de su irreligiosidad cuando leyó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, de Teresa de Jesús. Ustedes habrán oído de Teresa de Ávila, no voy a hablar más, ustedes pueden leer un poquito porque es la historia de ella es bastante larga. Si ustedes la leen van a entender un poquito más sobre esto.
Edith fue bautizada en 1922, un suceso que experimentó a la vez como la confirmación y como el cumplimiento de su identidad judía. Siguió escribiendo obras filosóficas e impartiendo conferencias, y así aprendió que era posible practicar la ciencia al servicio de Dios. Fíjense, ya Edith no era judía, ya Edith no era atea, sino que se bautizó. Quiere decir que Edith pasó a ser cristiana, católica, ¿no? Mientras Edith descubría que la verdad que había buscado con tanta pasión era una persona a quien ella deseaba entregarle todo con amor, algunos de sus conciudadanos preparaban un rechazo a Dios de la dignidad humana. Pero ella escribió: había oído ya antes algo sobre las severas medidas contra los judíos, pero ahora comencé de pronto a entender que el destino de este pueblo sería también el mío. Era judía cristiana y como tal no podía más que permanecer con su pueblo que sufría. Como la situación en su país se volvía cada vez más amenazante, Edith comprendió que debía dar la vida por su pueblo, que era también el pueblo de Dios y al que tanto ella como Dios amaban. Lo que había dicho una vez durante los años anteriormente a la Segunda Guerra Mundial en relación a su obra intelectual se volvería una verdad literal. Cada vez que siento la imposibilidad, decía, de influir directamente en la gente, me siento más consciente de la necesidad de mi propio holocausto. Edith hizo de sí misma un holocausto, el término del Antiguo Testamento para una ofrenda sacrificial destinada por completo a Dios y por lo tanto consumida por las llamas. Ella ingresó al convento de la Carmelita con el nombre de Hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Debido al inicio de la exterminación sistemática de los judíos en Alemania, muy pronto tuvo que huir a un convento en Holanda, donde escribió: jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser así, y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir así. Cada hora rezo por ello. Edith escribió un testamento que dice: ruego al Señor que acepte mi vida y muerte, de manera que su reino venga con toda su magnificencia por el bien del pueblo judío y para la paz del mundo. Fíjense, cuando las fronteras cayeron y los nazis invadieron Holanda, finalmente los soldados fueron por ella y por su hermana, quien también se había convertido. Tomando de la mano a Rosa, su hermana, Edith simplemente dijo: ven, vayamos por nuestro pueblo. O sea, ya estaban dispuestas a sacrificarse por su pueblo. Edith, o como se llamó, siendo ya monjita, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como la conocemos, murió en Auschwitz el 9 de agosto del 1942, a los 51 años. Su identificación con su pueblo y con su Señor crucificado era tan completa que el Papa San Juan Pablo II diría en su beatificación en el año 1987. Dice el Papa San Juan Pablo II: nos inclinamos ante el testimonio de la vida y la muerte de Edith Stein, una personalidad que reúne en su rica vida una síntesis dramática de nuestro siglo, la síntesis de una historia llena de heridas profundas, síntesis
al mismo tiempo de la verdad plena sobre el hombre. Edith, quien en su adolescencia una vez preguntó, ¿realmente existe Dios? Y decidió que no valía la pena seguir orando, se convirtió en la mujer que se dio cuenta de que en Cristo se había encontrado cara a cara con Dios. Que una vez se apareció a Moisés entre las llamas. Y eso lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1, capítulo 63, versículo del 1 al 14. Para ella, para Edith, Dios se convirtió en un tú y aprendió a orar. Orando no solo comprendió lo que significa ser humano, sino que llegó a comprender el significado de su propia vida, el tú, en quien llegó a creer de manera tan apasionada y plena que la convirtió en un testigo de la presencia de Dios en el mundo, que había declarado su ausencia deliberadamente, de quien había declarado su ausencia, y un testigo para la dignidad humana. Han transcurrido más de un siglo desde el pacto suicida de los esposos Jacques y Raisa Maritain, quienes después encontraron una razón para vivir, y más de 6 décadas desde que Edith Stein y 6 millones de sus hermanos judíos parecieran el horror de los campos de exterminio en el Holocausto. Ahora bien, actualmente nosotros hoy enfrentamos cuestiones básicas sobre la existencia humana en el contexto de avance tecnológico sin precedentes. Por un lado, las cosas parecen marchar muy bien. Más que nunca el hombre parece ser el que ejerce el control del mundo. Sin embargo, ese control aparente pone aún más de relieve la cuestión de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué no nos satisface nuestro control material del mundo? ¿Por qué no impide de experimentos, rechazo y muerte? ¿Por qué nuestro corazón aún se siente inquieto como el de Jacques y Raisa, que no podían soportar seguir viviendo en un mundo sin significado? ¿O el de Edith Stein en su decidida búsqueda de la verdad filosófica? En toda nuestra frenética actividad, ¿qué es lo que realmente buscamos? Bueno, el Papa Juan Pablo II observó que precisamente en el contexto de la nueva proeza tecnológica no solo encontramos nuevas ayudas, sino también nuevas amenazas a la felicidad humana. No somos capaces de controlar la contaminación industrial, las incesantes guerras, la proliferación de las armas, destrucción masiva. La misma tecnología se nos sale de las manos. La cura de las enfermedades. Miren lo que estamos pasando. En este momento, ¿qué pasa? Sabemos más de la luna, de Júpiter, del sol, que lo que sabemos del cáncer, que lo que sabemos del mismo COVID, que todavía no se sabe lo que es. Todo esto nos señala una persistente necesidad humana, y es algo más: ciencia, técnica y tecnología. En el mundo de la conquista científica y técnica jamás lograda anteriormente, no es el mismo que gime y sufre y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, a veces percibimos una esperanza. Por ejemplo, cuando de manera instintiva la gente se une para ayudar a las víctimas de desastre, por ejemplo, cuando viene un huracán,
aunque vivimos, digamos, que no conocemos ni siquiera al vecino muchas veces, pero cuando viene un huracán y hay destrucciones, es un momento que nos unimos, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces parecemos vivir en una época de duda, de una ansiedad existencial que está siempre presente, pero que en el contexto moderno parece cada vez más apremiante. Somos bombardeados de tal forma por historias de corrupción, por crueldad, por injusticia y relaciones rotas que casi no logran llamar nuestra atención, excepto para llenarnos de la vaga incertidumbre acerca del mundo y sobre todo acerca de nuestra propia naturaleza. Como por ejemplo en este tiempo de pandemia, donde se le dice al pueblo que se ponga las máscaras y lo que hacen es protestar porque tenemos derecho, porque la ley dice esto y por lo otro. A veces pensamos, ¿dónde está la humanidad de nosotros? No insensibilizamos y nos preguntamos quiénes somos, qué es el hombre, qué es lo que somos nosotros los seres humanos. Seguimos viviendo en un enorme progreso material y técnico, pero esta pregunta vuelve a plantearse obstinadamente por lo que se refiere a lo verdaderamente esencial. Si el hombre, en cuanto a hombre, en el contexto del progreso, se hace realmente mejor, es decir, más maduro espiritualmente, más consciente de la dignidad humana, más responsable, más abierto a los demás, particularmente a los más necesitados y a los más débiles, más disponible a dar y a prestar ayuda a otros. No es una casualidad que el mundo en el que vivimos todas estas ansiedades, sea un mundo en el que los seres humanos parecen encontrarse más solos que nunca. La visión materialista del mundo, que atribuye tanto valor a los avances materiales y tecnológicos, también niega que el hombre sea algo más que materia. Excluye radicalmente la presencia y la acción de Dios en el mundo y sobre todo en el hombre. A tal grado que a Dios no se le otorga ningún lugar, como si Dios estuviera fuera del mundo, como si no se relacionara con la humanidad. Pareciera como si Dios no tuviera nada que ver con la vida real. Dios no está realmente presente, eso es lo que creemos. Aunque intelectualmente creemos que sí existe, pero un Dios que puede, que se pueda restringir a nuestros sentimientos y elecciones privadas, un Dios que no sea un tú ante quien vivimos, no será un Dios en absoluto. Si es la forma en que concebimos a Dios, Edith Einstein a los 14 años tenía razón entonces. No vale la pena creer en Él. Eso es lo que decía ella. Después de todo estamos solos. Eso es lo que nosotros mismos, en nuestra misma foto, nos conviene más ser honestos al respecto y decir, no orar más. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos en un extraño olvido de Dios. A veces intentamos deliberadamente olvidarnos de Dios con el fin de sentirnos más en paz con nosotros mismos, en un mundo lleno de ansiedad. Pero descubrimos que no es fácil vivir de esa forma. Y la interrogación, las preguntas sobre qué somos y qué necesitamos, la cuestión de Dios surge nuevamente en nosotros. Aunque solo sea con un vago sentimiento de incomodidad, aunque nos duela mencionarlo, nos preguntamos, ¿qué somos? Un momentito, déjenme hacer algo aquí.
En numerosas partes del mundo existe un extraño olvido de Dios, decía el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI. Parece que todo marcha igualmente sin él, pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de frustración, un sentimiento de insatisfacción de todos y de todos. Dan ganas de exclamar, dice él, no es posible que la vida sea así. Pues fíjense, esta pérdida del sentido de Dios en el mundo no significa necesariamente que la gente niegue la existencia de Dios. Afecta incluso a muchos de lo que profesamos la creencia de Dios en muchos casos. Y en cierta forma, ese olvido, ese ateísmo explícito que tuvieron la pareja Jackie y Raiza, de cuales hablamos anteriormente, de lo que yo enfrentaba y Edith también, adoptó durante todo un tiempo. Esa es la pregunta. Mientras que ellos sabían que estaban inquietos y por ello buscaban el significado de la verdad, el olvido impide que las personas respondan a la cuestión de Dios. No vamos olvidando de Dios. Desechamos la idea de un Dios amoroso y generoso porque tememos reconocer nuestra propia existencia y la existencia del mundo. Pero también desechamos la idea de que nacimos de un mundo cuyo significado desde el principio, desde el inicio, es un mundo de amor, o un mundo que tiene significado sencillamente. Juan Pablo II describió la predisposición mental que nos rodea y nos invade, y nos dice: para la mentalidad iluminista, el mundo no necesita amor de Dios. El mundo es autosuficiente y Dios a su vez no es en primer lugar amor. Nadie tiene necesidad de su intervención en este mundo. Es transparente al conocimiento humano, que gracias a la investigación científica está cada vez más libre de misterios, cada vez más sometido por el hombre como recurso inagotable de materias primas, el semidios de la tecnología moderna. Es este mundo el que tiene que dar felicidad al hombre. Pero, ¿realmente podemos ser felices en el mundo sin amor? Esa es una pregunta que no podemos hacer. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre, decía San Juan Pablo II. Un mundo sin Dios. La idea de un mundo autosuficiente, sin necesidad del amor de Dios, tiene consecuencias. Al sacar a Dios del mundo, al excluirlo, sacamos también la posibilidad, rechazamos la posibilidad de que el mundo tenga cualquier otro significado que el que elegimos darle. No es una conciencia que una época en la que la humanidad está perdiendo el sentido de Dios sea también una época en la que el hombre parece a veces no percibir, no darse cuenta otro significado de su ambiente natural, sino solamente aquello que sirve a los fines de un uso inmediato y un uso de consumo. Nosotros los seres humanos también podemos simplemente usar y ser usados, sin importar el significado. Y eso lo vemos a diario en las redes sociales, en las manipulaciones de informaciones. Es extremadamente caótica.
Nos llegan una cantidad de informaciones falsas a los medios sociales y nosotros no lo leemos bien, no le ponemos atención a lo que estamos haciendo. ¿Y qué hacemos? Que lo compartimos y nos hacemos entonces parte de esa ideología del mundo. Como se observa tan claramente en el nazismo, que arrebató la vida de Edith Stein y su hermana, en el comunismo y en el consumismo occidental. Un punto de vista tan ateo del mundo que vuelve esclavo a los seres humanos. Como escribió Juan Pablo II, quien vivió estos tres totalitarismos modernos. Dice: el hombre no puede renunciar a sí mismo, ni al puesto que le es propio en el mundo visible. No puede hacerse esclavo de las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios productos. Una civilización con perfil puramente materialista condena al hombre a tal esclavitud. Más aún, estamos ocupados con muchas cosas, vivimos muy ocupados en una infinidad de actividades que nos ofrecen una civilización altamente desarrollada tecnológicamente. Los medios, pasamos de un lado a otro, el teléfono, smartphone y todas esas cosas. Estamos idiotizados prácticamente. Ciertamente existe un terrorífico vacío en el corazón de la existencia que se vuelve más oscuro mientras más tiempo vivamos con él, porque parece que no existe profundidad en la vida humana. En esta experiencia que descubrimos que la ideología de la muerte de Dios en sus efectos demuestra fácilmente que es la ideología de la muerte del hombre. Fíjense, Jack y Raisa, esta pareja marital, percibieron esto en su propia vida. Si Dios está muerto, como afirmaba un filósofo, Friedrich Nietzsche, ¿por qué habría de vivir un ser humano? ¿O por qué habría nosotros de vivir? ¿O por qué habríamos de vivir nosotros mismos? Pues al igual que esta pareja y que también la monjita Edith, buscamos el significado y propósito en medio de nuestra insatisfacción. Queremos ser más de lo que somos y participar en algo más grande que el ser individual. Sobre todo, en cada uno permanece un deseo, un anhelo del amor, porque estamos insatisfechos. Al final estamos insatisfechos, no importa lo que en el mundo en que vivamos. Juan Pablo II explicó: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Pruebas de la existencia de Dios, que es una interrogante del corazón humano. Esta persona de la cual hemos estado hablando, Jack y Raisa, se amaban lo suficiente para no querer vivir juntos en un mundo en el que tanto su amor como su vida no tenían un significado y vivieran en un absurdo. Lo mismo la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith, que fue canonizada por Juan Pablo II en 1998. En octubre de 1999 fue declarada copatrona de Europa. Bueno, ellos amaban a su familia, a su pueblo y al mundo lo suficiente para querer comprenderlo a la luz de la verdad.
Como ellos tres comenzaron a comprender nuestro deseo básico de amar y ser amado, nos lleva a la búsqueda de ese mismo significado, de buscar prueba. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué amo a mi familia? ¿Por qué amo a mi esposa? ¿Por qué amo a mis hermanos? ¿A mi comunidad? ¿Quiénes somos y cuál es la finalidad de la existencia humana en la tierra? Ahora, puesto que la cuestión de Dios es siempre también una cuestión de corazón, la prueba de la existencia de Dios nunca va separada de nuestra propia relación. No solo con las personas que amamos, sino con Dios mismo. En palabras del cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, dice: anunciar a Dios es introducirse en la relación con Dios. Enseñar a orar, solo viviendo la vida con Dios, aparece la prueba de su existencia. Eso es lo que Jackie, esta pareja, percibió cuando luchaba con la cuestión de Dios. No solo estudiando y pensando, sino también orando. ¿Verdad? Si existe y eres la verdad, házmela conocer. Eso se preguntaban ellos. La esposa de Jackie, la monjita, ¿qué decía? Ella resumió su apasionada búsqueda de la verdad, que inició cuando aún era atea, con la observación, el deseo por la verdad. Era su oración. Cuando nosotros estamos buscando la verdad, también esa búsqueda se convierte en una oración. Pues Jackie y Raiza oraron desesperadamente a alguien de quien ni siquiera estaban seguros que existiera, porque al igual que la monjita Eddy, decían: si Dios es realmente Dios, entonces dependemos de Él para todo, incluyendo para prueba de su existencia. Solo Dios puede darnos a todos una respuesta positiva a la cuestión de Dios, a la fuente que es tú, un Dios que pudiéramos comprender de la misma forma en que comprendemos los objetos de la ciencia material. Pues no sería un Dios si lo vemos como el materialismo. La prueba para la existencia de Dios significa que estas pruebas no pueden adoptar la misma forma que las pruebas en la existencia experimentales. La prueba de la existencia de Dios siempre implica, de cierto modo, la observación del mundo creado. Como dijo el Papa Juan Pablo II, nuestro encuentro con la creación nos conduce de manera natural a preguntarnos. Nos maravilla que el mundo sea muy hermoso, que el mundo sea tan complejo, y buscamos una causa para esta existencia. Instintivamente, cuando somos testigos de cierto acontecimiento, nos preguntamos cuáles son las causas. ¿Cómo no hacer la misma pregunta para el conjunto de los seres y de los fenómenos que descubrimos en el mundo? ¿Verdad? ¿Por qué existen los árboles, las aves? Las preguntas acerca de la naturaleza física exacta de los inicios del universo, por ejemplo, o de la vida, o de la humanidad, aunque sin duda son dignas de consideración por sí mismas, porque así las apreciamos. Por ejemplo, las respuestas a estas preguntas no habrían dejado
no habían dejado satisfecha la angustia, búsqueda de esta pareja, Jack y Ray Samaritain, sobre el significado y el amor. Más bien, lo que implica es preguntar por qué hay algo en lugar de absolutamente nada y permitir que esta pregunta nos lleve a un tú, a una fuente suprema. Sin tal causa suprema, explicó Juan Pablo II, en el mundo y todo el movimiento existente en él permanecieran inexplicados e inexplicables, y nuestra inteligencia no podría estar satisfecha. Fíjense, podemos llegar a esta dimensión más profundamente mediante el movimiento o la actividad del universo. El orden de observar entre las criaturas, su desarrollo hacia un propósito y particularmente la belleza que en cierto sentido reúne todos estos aspectos. A reconocer a Dios como creador de toda esta cosa, aceptamos a Dios no solo como un punto de inicio, sino también como una fuente fundamental, absoluta, permanente, que engloba todo lo que existe. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Hechos 17:28. En Él vivimos, y así como lo descubrieron la pareja Jack y Raisa y Edith, en Él amamos. Por lo tanto, por importante que sean las pruebas de la existencia de Dios, solo pueden ser parte de la respuesta a la cuestión de Dios en el corazón de nosotros los humanos. Sin importar de dónde procedan las pruebas lógicas de Dios. Por sí mismas, la prueba lógica no satisfacen las preguntas humanas acerca de Dios. A fin de cuentas, la única respuesta adecuada a la cuestión de Dios no es una prueba, sino el amor que es Dios. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 39. Fíjense, el centurión romano que fue testigo de esta crucifixión de Cristo profesa el credo en nombre de todos los creyentes que buscan a Dios y lo encuentran en la muerte de Cristo. Dios se revela a sí mismo como amor, con el fin de ser satisfactoriamente, en última instancia, la respuesta a la cuestión de Dios. No solo debe responder a una necesidad de saber algo acerca de Dios, sino nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de amar, nuestra necesidad de ser amados. Esta pareja no solo nos dirían los Maritain y Edith Estin, ellos nos mostraron con su vida y su muerte la sed humana de significado y de amor que se colma más allá de toda posible expectativa. Dios mismo la colma en un acto sobre el que leemos en el Evangelio de Juan, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con ese don en mente, San Juan Pablo II inició su primera carta encíclica, la carta Redentor Hominis, con una afirmación decidida: el Redentor del hombre. Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Si Dios se entrega definitivamente con amor a toda la humanidad para siempre
en este hombre que es Dios encarnado, ¿verdad? En esa crucifixión, en ese sufrimiento. ¿Cómo podría no ser esto el centro del universo? ¿Cómo podría suceder algo que sea más trascendental, personalmente relevante, que ese suceso en el corazón del Evangelio? Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Este es un don. En ese don Dios revela la forma más plena posible, la verdad original de que el mundo fue creado por amor. La revelación de Dios es la revelación acerca del amor, el amor en el origen del universo, y se nos envía con amor. Nosotros no aceptamos esta verdad solo con nuestro intelecto. La aceptación del Evangelio incluye nuestra propia capacidad de amar toda nuestra vida. El Evangelio, por encima de todo, es el júbilo de la creación. Dios, quien al crearlo vio que esto era bueno. Es la fuente de júbilo para todas las criaturas y todos los seres humanos. Dios, el creador, parece decir de toda la creación, es bueno que exista. Y su júbilo se extiende especialmente por el Evangelio, que es la buena nueva. Es un mensaje de misericordia. Recordemos que la religiosidad de Edith empezó a colapsarse cuando conoció a su amiga afligida, aquella amiga que se le murió su esposo y por lo cual estaba sufriendo mucho. Y de quien dice, fue el momento en que se desmoronó mi religiosidad, perdonen, tengo la lengua vuelta un desastre, y brilló Cristo en el misterio de la cruz. Pues ella comenzó a comprender en ese momento que aunque el hombre intente abandonar a Dios en el pecado, Dios se niega a abandonarnos a nosotros. Cuando el mal y el sufrimiento entran en nosotros y en el mundo entero, Dios se revela totalmente a sí mismo como el Dios del amor misericordioso. El máximo acto de amor de Dios, que es la cruz en Cristo, la cruz de Cristo. Es también la máxima afirmación de la dignidad de todos nosotros los seres humanos. Dice Juan Pablo II, y lo expresa en su propia palabra de admiración. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan grande Redentor? Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que él, el hombre, no muera, sino que tenga la vida eterna. En realidad, ese profundo respeto al valor de la dignidad de nosotros los seres humanos se llama Evangelio, es decir, buena nueva. Se llama también cristianismo. Jesucristo, Dios con el hombre, el amor es el amor fiel a través de la muerte. El Hijo de Dios se convirtió en hombre, vive, sufre y muere. Dios se enfrenta a sí mismo hasta el fin, dice en Juan 13, capítulo 13, versículo 1. Y se enfrenta hasta el fin para revelar que su amor es más grande que el pecado, que la debilidad, que la vanidad de la creación, más grande que la muerte. Es amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro del Hijo pródigo. Y esa revelación de amor y de la misericordia
tienen la historia de nosotros los seres humanos, una forma y un nombre que se llama Jesucristo. En la redención, el Papa Juan Pablo II explicó: podemos desvelar la profundidad de aquel amor que no se echa atrás ante el extraordinario sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y del Padre respecto a los hombres creados. Fíjense, dice en 2 de Timoteo, versículo 2, capítulo 13, incluso cuando somos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede renegarse de sí mismo. En Dios, al que hemos tenido quizá la tentación de olvidar, mostró ser un Dios que está presente, un Dios que no solamente está presente, es un Dios que está activo, presente con tanta fuerza que ningún rechazo, ni siquiera la muerte, puede impedirnos vivir ante Él. Para nosotros mismos es un tú definitivo de quien vivimos, nos movemos y existimos en Él. Fíjense, es un tú que está tan cerca de nosotros que incluso cuando sufrimos de la forma más amarga, no debemos tener temor de orar. En el caso de Edith, a medida que crecía su fe, pudo comprender de manera más clara lo que contenía el principio de su intuición de la fuerza divina de la cruz. En cada júbilo y sufrimiento, incluso en la más profunda experiencia de abandono, podemos persistir. Jesucristo ya está ahí. Él permite que cada uno de nosotros viva una vida humana plena y se nos une en toda esta vida. Esa unión no es para ciertos pueblos fuertes o afortunados, o para ciertas personas afortunadas. Esa unción es para cada uno de nosotros, para el oprimido, para el perseguido, para el pecador, para el débil, para el atormentado, porque todo hombre sin excepción alguna ha sido redimido por Cristo, que es un Dios que comparte la suerte del hombre, de los seres humanos, y participa en nuestro propio destino. Pero Cristo al mismo tiempo es tan humano. Gracias a esto, todo el mundo de los seres humanos, toda la historia de la humanidad, en Él, su expresión ante Dios, vivió entre nosotros, sufrió, murió, se levantó nuevamente, en una conexión inquebrantable con el amor de Dios, que se derrama por nosotros sin límite. La plena divinidad del hombre, la verdad acerca del hombre. Cristo nos revela, esa revelación no depende de nuestros actos o habilidades, sino en la profunda unión con Cristo, con todos los seres humanos. Fíjense, hoy podemos vernos reducidos a puras marionetas dentro de los sistemas políticos, económicos, de las redes sociales. Es por eso que necesitamos más que nunca de ese Redentor de la humanidad, porque con Él comenzamos a comprender la manifestación del hombre, de los seres humanos, en la plena dignidad de su naturaleza, íntegramente existencial a Dios. Cuando preguntamos acerca del significado de nuestra vida, cuando preguntamos el significado acerca de Dios, Él
nos da una respuesta más allá de cualquier medida. San Juan Pablo II observa en Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado definitivamente a ella. Y al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo, el hombre ha conseguido plena conciencia de su elevación, del valor trascendental de la propia humanidad, del sentido de su existencia. Pero ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Es que tenemos el corazón inquieto y nos preguntamos. Pues San Juan Pablo II vuelve constantemente a una declaración del Concilio Vaticano II que al principio puede ser o parecer confusa. Cristo, el nuevo Adán. En la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y lo descubre, y le descubre la emoción de su vocación. Fíjense, si meditamos sobre esta afirmación, nos vamos a dar cuenta de que toda su verdadera profundidad es realmente muy simple. Jesucristo revela a Dios. Y a la luz de Dios comenzamos a comprender la respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué significa la vida del hombre? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quién soy? ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros, la humanidad? Bueno, en Cristo descubrimos quiénes somos y cuál es nuestra vocación. El que redime a nosotros, los humanos, no solo nos reveló la dignidad incomparable de la humanidad, también nos mostró qué es la humanidad y cómo puede vivirse la vida de manera humana a través de la encarnación. Dios ha dado a la vida humana una dimensión que quería dar al hombre desde su comienzo. Y esa dimensión es amor, el amor que es Dios y el amor que es significado de toda vida humana. Esta pareja, los Maritain, esta joven pareja deseaban saber cómo debían amar y cómo y por qué debían vivir. Cuando encontraron lo que finalmente los colmó, dieron lo que para ellos era la respuesta obvia. E entregaron totalmente su vida el uno al otro en el matrimonio y a Dios. Hermano, eso solamente es el amor. Cuando Jesucristo revela a Dios en su vida, en la muerte y en su resurrección, revela que Dios se dirige al hombre de manera personal. Llama a nosotros los seres humanos, nos llama, y ese llamado forma parte de la inmensa dignidad de nosotros los seres humanos. En Cristo, que es completamente Dios y completamente hombre, Dios nos llama a vivir la vida humana en su perfección como la imagen de Dios que somos. En Él vislumbramos nuestro misterio destino como imagen y semejanza de su Creador. El hombre es llamado a participar de la vida, de la verdad y del amor de Dios. Y esa participación significa una vida en unión con Dios. Al ser testigo del terrible sufrimiento de sus hermanos judíos, la monjita Edith Stein lo comprendió muy bien. En Jesucristo, que murió por amor a nosotros, Dios llama al hombre a derramarse en un amor por Dios y por su prójimo, que desea llegar hasta el fin. Lo que es verdad de Dios se aplica también al amor
al que llama Dios a todo miembro de la raza humana, porque el que ama desea darse a sí mismo. Fíjense, Edith sabía que ella había sido amada y del mismo modo debía entregarse completamente con amor. Y ese es uno de los mensajes. Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos quedamos con ese amor nosotros? ¿Por qué nosotros nos repartimos de igual forma ese amor? El amor no es para nosotros quedarnos. Quedarnos con eso es apropiarnos, es ser egoísta. Nosotros tenemos que entregar ese amor a los demás. En una tarjeta de oración distribuida en una profesión perpetua, incluida en una cita de San Juan de la Cruz, que decía: ya que solo amar es mi vocación, esta monjita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, amó con el amor del Señor que la llevó con él hasta la muerte y más allá de ella, más allá de la muerte. Esta admirable mujer, así como la pareja esposa, los Maritain, en su dramática búsqueda del significado de Dios, es un ejemplo estremecedor de la inquietud por Dios que existe en el corazón de los seres humanos. Lo que San Agustín expresó alguna vez: no nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y Juan Pablo II comenta la frase citada de San Agustín: en esta inquietud creadora bate y pulsa lo que es más profundamente humano, la búsqueda de la verdad, la insaciable necesidad del bien, el hambre de libertad, la nostalgia de lo que es bello, de la naturaleza, la voz de la conciencia que nos habla por dentro, que nos vive diciendo: hermanos, no podemos negar que existe algo en nosotros que desea ser humano en el más profundo sentido, buscar la verdad, ser libre, descubrir la belleza, ser auténtico con nuestra conciencia, amar, como lo apreciaron Edith y Jackie y Raiza. Cristo lo hace posible. Él, verdadero Dios y verdadero hombre, nos hace hombres y mujeres verdaderos. En Él finalmente podemos ser capaces de amar, no solo a Dios, sino amar a nuestro prójimo con el amor de Dios. Juan Pablo II exhortó: la Iglesia no cesa de pedir a todos en nombre de Dios y en nombre del hombre: no matéis, no preparéis a los hombres destrucciones y exterminio. Pensad en vuestros hermanos que sufren hambre y miseria. Respetad la dignidad y la libertad de cada uno. Hermano, este también es uno de los mandamientos: no matéis. Los niños mueren por aborto, pero también cuando somos pro vida desde el inicio de la concepción hasta el último día que morimos. Y nosotros los seres humanos no solo morimos por un tiro, por una bala, por criminalizado, morimos también de hambre, morimos también por odio, morimos por desprecio. Esta es una respuesta radical a la pregunta acerca del hombre. La unción con Dios implica que el cristiano esté unido con sus hermanos y con todas sus hermanas en Cristo Jesús. Amén. Es la solidaridad que tenía la hermana Edith. Comprendió en un sentido radical, ofreciendo su oración y su vida por sus hermanos que sufrían. Seguir ese camino no requiere de una gran fuerza heroica,
de nuestra parte, sino de aceptar humildemente a un Dios que está presente de manera radical en nuestra vida. Está aquí con nosotros desde el inicio y estará siempre fiel hasta el final. Dios se nos revela sobre todo en una conversación de amor a través de la oración. Dice Juan Pablo II, Dios se revela en primer lugar como misericordia, es decir, como amor que va al encuentro del hombre que sufre, amor que sostiene, que levanta, que invita a la confianza. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Abrí de par en par las puertas, no tengáis miedo. En este punto está claro que la relación de la persona humana con Dios en Cristo no es solo algo extra que se agregó a nuestra humanidad, que puede tomarse o dejarse sin afectar fundamentalmente lo que somos. Cristo es la plena revelación de Dios y la revelación de que es Dios quien nos hace verdaderamente humanos. Como dijo Juan Pablo II, esta revelación es definitiva, solo se la puede aceptar o rechazar. Se la puede aceptar confesando a Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, el Hijo, de la misma sustancia que el Padre y el Espíritu Santo, que es el Señor y da la vida. O bien se puede rechazar todo y escribir con mayúsculas: Dios no tiene un hijo, Jesucristo no es el Hijo de Dios, es solamente hombre. Pues este sí o este no a la revelación de Cristo condiciona lo que podamos entender por el mundo, lo que podamos entender por la humanidad, lo que podamos entender por el amor. El único que es la total revelación de Dios y del hombre es también la respuesta de Dios a nuestro miedo, a nuestros miedos. El dolor tan a menudo contenido en nuestra pregunta acerca de Dios y por lo tanto acerca de nosotros mismos. El dolor que casi incitó a esta pareja, Jackie y Raisa, al suicidio, no es un dolor que Cristo ignore. Jesús los acogió a todos en la cruz. En los evangelios a menudo escuchamos a Jesús decir a quienes encontraba: no tengan miedo. Él sabe que nuestro corazón está ansioso. De hecho, Juan Pablo II nos recuerda: el que fue traicionado, que gritó su abandono y murió nuestra muerte, conoce mejor que nadie nuestra angustia. Cuando nos dice que no tengamos miedo, Cristo, el Señor resucitado, está diciendo que a pesar de los males que parecen infectar al mundo, Dios está presente con nosotros. Es un mensaje de esperanza. Juan Pablo II gritó al mundo en su primera homilía como Papa: abrí de par en par la puerta a Cristo, abrí a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Amor en Cristo.
la revelación del Dios que nos ama hasta el fin y que nos da la capacidad de amar. En esto observamos que no somos realmente la fuente de la cuestión de Dios. Para nosotros el amor de Dios es la raíz de nuestra búsqueda de Dios. Después de plantearse la cuestión de Dios de la forma más dramática posible de la pareja Jack y Raisa, descubrieron que después de todo tiene sentido vivir. Aprendieron que solo a través de la revelación de Cristo, el Redentor, podían dar un sí total a la existencia de la humanidad, a su propia vida y al mundo. De manera similar a negar la existencia de Dios, la monja Edith, se embarcó en una búsqueda determinada de la verdad del hombre y del mundo. En su beatificación, Juan Pablo II comentó que lo que ella encontró durante la última noche de su irreligiosidad fue de hecho lo que había pensado con tanta honestidad desde el principio. Ella encontró la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad en persona, el tú amoroso de Dios. En Cristo observamos que la principal realidad que fundamenta la existencia y la vida humana no es solo Dios, sino un Dios que es amor. Existe alguien que tiene en sus manos el destino de este mundo que pasa, alguien que tiene las llaves de la muerte y del abismo, dice en Apocalipsis 1:18. Alguien que es el alfa y el omega de la historia del hombre. Y este alguien es el amor. Amor hecho hombre, amor crucificado y resucitado, amor continuamente presente en nosotros los seres humanos. Como lo expresa San Juan Pablo II en las palabras de apertura de Redentor Hominis, la revelación de Dios es una persona que ama al hombre y que revela un amor que es el significado de cada ser humano individual, junto con el Padre que lo envía y el Espíritu que derrama sobre la tierra. Es el tú en el que creemos. Como descubrimos Jackie y Raisa, la pareja de jóvenes que se casó, en esa angustia, en esa búsqueda, en el significado de la vida, el Redentor que nos ama hasta el fin, contiene todas las razones de vivir. Al igual que lo descubrió la monja Edith Stein, contiene incluso todas las razones para morir en confianza y en amor, sabiendo que Él tiene en sus manos el significado de nuestra vida y de nuestra muerte. Y yo le agregué esta palabra de apatía. Apatía es un estado de desinterés, un estado de indiferencia y un estado de indolencia. Es un estado en el que nosotros, los seres humanos, vivimos constantemente. Es un comportamiento que siempre ha existido, pero que en estos últimos tiempos se ha propagado con más intensidad. Ese estado de desinterés que tenemos por los demás seres humanos, la indiferencia, la indolencia, la poca sensibilidad con la que tratamos a las personas. Muchas veces llegamos a renegar de Dios y nos hacemos la misma pregunta que se hicieron esta pareja de esposos, de los cuales hemos estado hablando. ¿Existe Dios? ¿Se nos muere algún familiar cercano y el dolor nos lleva a dudar? ¿O por qué permite Dios que muera tanta persona de COVID? Y a la vez que dudamos de la existencia de Dios, entonces nos preguntamos, ¿quiénes somos?
perdemos nuestra identidad. Y ahora viéndolo de esta forma, ahora lo comprendo. Comprendo la razón por qué los psiquiatras y psicólogos usan la apatía como un estado de depresión, a la vez que no sabemos quiénes somos. Nos preguntamos por qué y para qué vivo. Y es que a la vez que dudamos de la existencia de la fuente de nuestra creación, perdemos nuestra identidad. Ya no sabemos quiénes somos, porque nuestra existencia está unida a Dios. Nosotros todos en algún momento de nuestra vida nos comportamos con esta apatía. Quizá no enteramente, pero en parte. Yo personalmente me identifico con este estado. En algún tiempo yo viví en esta apatía. Una forma de enfrentar este comportamiento que me enseñó a ver el mundo diferente fue cuando hace 5 o 6 años yo comencé a servir en San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, cuando, si alguno de ustedes se acuerda, que se hacía las entregas de comida. Al ver yo estas personas con tanta necesidad, con tanto dolor, que iban a recoger su comida, ya el corazón de uno se va cambiando y esa apatía va desapareciendo. Y en ellos fui conociendo a esas personas, fui conociendo a Dios en cada uno de ellos, en la necesidad, en el sufrimiento de cada uno de ellos, en el sufrimiento de cada hermano que tenemos. Nosotros podemos cambiar nuestra vida, hermanos. En ese sufrimiento, en ese dolor, podemos encontrar a Dios. Ese Dios que muchas veces lo negamos. Ese Dios al cual nosotros estamos olvidando. Este es un tema muy, muy, muy bonito y espero que ustedes lo puedan repasar más adelante. Ante todo, yo quisiera hacer esta oración al final, ahora, antes de terminar, la oración de San Agustín de Hipona, que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existieron. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre, y sé de ti. Me tocaste, y deseé con ansia la paz que procede de ti. Amén, amén.